Buenas tardes. Yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis y en esta tarde vamos a hablar con la profesora Ailín Pérez Hernández de la Universidad de Concepción de Chile sobre un artículo que ella publicó en este número, en el número 35. El artículo se llama Hacia nuevos territorios de bordes infinitos, narrativas intersticiales entre el testimonio y la ficción. Un artículo que ha sido muy bien recibido, que es muy interesante y que hablaba yo hace un momentico con la edición. Si ustedes ven el artículo, está en toda la mitad de este número porque nos permitía hacer como una división claramente temática entre los primeros artículos que eran sobre novela, sobre exótica, etcétera, etcétera, y estos últimos artículos, estos cuatro o cinco últimos artículos que eran más sobre testimonio, narrativa, narrativa testimonial, etcétera, etcétera. Y entonces, este artículo que recibimos en la convocatoria abierta nos quedaba perfecto como una suerte de puente entre esas dos partes de la revista. Para acompañarnos, para desarrollar mejor este diálogo, nos acompaña el profesor Juan Esteban Villegas. Juan Esteban es de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Juan Esteban publicó con nosotros y con unos colegas estudiantes de su universidad un artículo también muy bonito sobre testimonio en un número hace ya un año tal vez, No, sí. sí, un año Dos largo. números, sí. Eso, y nada, pues agradecer en primer lugar a Aileen por el artículo que nos envía, que es muy, muy interesante, muy, muy bonito, y a Juan Esteban por acompañarnos pues, a desarrollar este diálogo. Nada, buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Nada, yo quería comenzar esta charla, Aileen, que nos contaras un poco. em, este artículo específicamente sobre esos bordes infinitos que hay entre el testimonio y la ficción. Este artículo hace parte como de un proyecto postdoctoral, nos dices que estás realizando. ¿Qué es el proyecto y cómo ubicar un poco este artículo en un panorama un poco más amplio de tu trabajo de investigación y de lo que estás haciendo en la Universidad de Concepción en Chile? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación, Juan Esteban, a Hugo, a Laura, que también está ahí conectada. Y claro, como usted adelantaba, este artículo forma parte de este proyecto postdoctoral que se está realizando ahora en la Universidad de Concepción, y que forma parte también de una línea previa de investigación bastante ya, digamos, extensa, que viene desde mi tesis de doctorado, también desarrollada acá en la Universidad de Concepción. Incluso previamente en mi tesis de pregrado de licenciatura también abordé el género testimonial, y de manera general como que digamos, se inscribe en esta línea muy general, ¿no?, del testimonio literario latinoamericano. Ahora, específicamente en este proyecto postdoctoral, hago más énfasis en el testimonio concentracionario o el testimonio del campo de concentración proveniente de experiencias traumáticas extremas como lo fueron, por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80, específicamente en Chile, Argentina y Uruguay. Se contextualiza más bien en el escenario de estos tres países durante las décadas mencionadas, pero también se extiende a años más recientes, ya que, bueno, se abordan otras, digamos, otras líneas de investigación que previamente no habían sido tomadas digamos, en el desarrollo de la tesis doctoral, que abordaba otro tipo de testimonio concentracionario, que es el inicial, el testimonio de los años 70 y 80, que tiene características muy distintas, bastante distintas al que surge posteriormente en los años 90 y bueno, y después del 2000, y que son, digamos, dos variantes diferentes de testimonio que, aunque están conectados por un mismo hecho histórico, sociopolítico, que son las dictaduras del Cono Sur, sí tienen sus marcadas diferencias, sus características, sus singularidades. Y este segundo grupo, que es el que, digamos, se aborda en el artículo, va más imbricado con esta relación entre el testimonio y la ficción, el testimonio y la literatura, y estas nuevas, digamos, aristas que se pueden ya como explotar del testimonio, pero que se ven más, como decía, en estas obras de los años 90 o 2000, digamos, en el periodo postdictatorial, que es distinto al de los años 70 y 80, que tiene un carácter como más denunciatorio, pero bueno, ahí
se pudiera hablar de, digamos, de esas características más específicas más adelante en el transcurso. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, sí. No, sí, claro, es eso, es saber que el trabajo hace parte como de una trayectoria ya más larga que viene de pues que está en un postdoc, pero que viene de un doctorado y tal. No sé si Juan Esteban quiere comenzar a hacer Sí, ya preguntas y nos vamos turnando. Bien. perfecto, sí, pues yo quisiera, pues fue como muy abrupto el inicio, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, al profesor Hugo, a Eileen también. Yo quisiera comenzar pues como con una pregunta en ambas direcciones, es decir, en aras de pensar lo factual, pero también lo ficcional. Pues, sin duda alguna en tu artículo exploras de una manera muy sagaz pues la función o fusión más bien de estos dos polos, del factual y lo ficcional, en los relatos testimoniales. Pero me preguntaba yo, tras haber leído tu artículo, hasta qué punto esa mezcla desafía o refuerza, digamos, los límites tradicionales de ambos géneros. Es decir, cómo afecta esto la recepción y la legitimidad del testimonio como documento histórico también, cuando ya coquetea mucho con el límite de la ficción y vuelve y se repliega sobre lo factual y vuelve y se abre. Entonces, quisiera como que nos ayudaras a pensar en esas dos vertientes, cómo se afecta cada uno de estos dos polos a la luz de lo que lo has venido pues como encontrando en tus hallazgos. Hoy sí, y es un tema complicadísimo, complicadísimo que yo diría, y lo he mencionado creo en algún que otro lugar, que es como un problema irresoluble. Sí. Entonces podríamos conversarlo, pero de encontrarle así como una solución, o se resuelve de este modo, o hay que ir por esta vía, creo que hasta el momento no se ha encontrado, porque efectivamente sí, bueno, yendo directamente a tu pregunta, afecta ambas dimensiones el hecho de que el testimonio sea recepcionado, esté comenzando a ser recepcionado por la crítica como perteneciente, digamos, a los dos espacios, a las dos dimensiones, tanto a lo ficcional y a lo factual. Pero cuando se recepciona como perteneciente también a lo ficcional, queriendo decir que se literaturiza en ciertos testimonios, no se quiere decir con esto, sin embargo, que se miente o que haya, digamos, o que significa que haya una farsa, sino que se ficcionaliza desde el trabajo, digamos, con la lengua, con la palabra, con las estructuras del texto, con la forma interna narrativa del texto, del relato testimonial, con estas formas que buscan los autores, ¿no? Estas estrategias discursivas que buscan los autores, que son testigos y además sobrevivientes de experiencias traumáticas, para poder contar esa vivencia traumática. No significa que vayan a, digamos, a lo ficcionar como en búsqueda de, diría yo, como de una novela que no pretende ser real, que no pretende que el lector le crea. Esto sí, o sea, esto parte de un hecho totalmente real, un hecho totalmente verídico, que los autores además lo vivieron en primera persona porque son testigos directos, en estos casos específicos que tratan el artículo, son testigos directos de los hechos. Sin embargo, no han encontrado en las formas canónicas y tradicionales del testimonio, que era de las que hablaba anteriormente, de los años 70 y 80, no encontraron en esas formas tradicionales la manera de contar esta experiencia traumática. Por ejemplo, en los años 70 y 80 iba más el testimonio hacia la denuncia directo, servía además como un documento jurídico que se utilizaba en los juicios. La narrativa, cuando vemos algunos testimonios de entonces, era como más directa, más expedita, más rápida, más ligera, más a modo de, digamos, bueno, de denuncia, casi de trabajo periodístico. Ya en los años posteriores hay como un mayor trabajo con la palabra, un mayor trabajo con la lengua, pero ¿por qué? Porque también ha pasado cierto tiempo de sedimentación de los hechos y los autores de alguna manera también tienen la posibilidad de ver los acontecimientos con cierta distancia, que eso también influye mucho en el trabajo del texto y de los relatos. Y eso les permite, bueno, pensar más en los hechos, quizás analizarlos con esa distancia y tratar de encontrar entonces en estas posibilidades que brinda la literatura, la ficción, los elementos, ¿no? que podemos encontrar en otro tipo de textos que no son meramente testimoniales, pues tratan de hacer lo suyo, pero básicamente no con una intención estética, no con una intención, como decía, de falsear, sino con una intención de encontrar la forma de poder contar y reconstruir la experiencia traumática, que no solamente es compleja reconstruirla, sino entenderla y asimilarla en primera instancia para luego transmitirla.
Y claro, finalmente estos relatos, digo yo, surgen como en un lugar desmitificador, en un lugar fracturado, en un lugar intersticial, como dice el Sí. título del artículo, que no pertenece ni al espacio factual meramente ni al ficcional, pero a la vez pertenece a los dos, toma de los dos, pero también desestabiliza los dos. Entonces, como un puente conector que va de uno a otro y que ocupa entonces este tercer espacio, este espacio intersticial, intermedio, que hasta el momento, bueno, no ha sido como tal clasificado, definido, así como un género determinado, pero Sí. que también, como digo, en algún lugar del artículo quizás ni siquiera sea necesario o imprescindible ponerse a clasificarlo, a conceptualizarlo, a teorizarlo, sino reconocer ese tercer espacio como un espacio, digamos, único, irrepetible, un mundo y un universo específico que se da para cada texto en particular, además, porque cada obra en particular tiene su propia singularidad, y que bueno, como digo, como que fluctúa entre estos dos espacios que sí, que los desestabiliza totalmente, que toma de los dos, que vuelve a los dos, pero ocupa este tercer espacio que no tiene bordes, que no tiene límites, Ujú. que constantemente se está fugando de todos los bordes, incluso de los Claro. propios bordes que él mismo instaura para narrar. Ailín, yo me preguntaba, qué pena, profesor Hugo, Sí. es que, quería complementar un poco con lo último que decía Ailín. Eh, no sé si sea muy reciente, según tu visión, para uno comenzar como a sopesar como las implicaciones que podría tener esta hibridación que tú estás planteando para la verdad histórica y para la construcción de una memoria colectiva. Sé que es una pregunta muy prematura porque hay que dejar que reposen un tiempo en el tiempo, pero no sé si has como atisbado algo al respecto desde ya. Sí, no, de hecho ya hay algunos debates en torno a este tema bueno, si es factible tomar estos testimonios como parte digamos, de los estudios historiográficos, por ejemplo, de la historia. No sé si va por ahí la pregunta, los comentarios que me Sí, sí, hacía. sí. Y claro, ahí también hay muchos criterios encontrados y muchos criterios opuestos. Están los que comentan que no, que de ninguna manera, que el testimonio a la vez que narrativiza, que literaturiza, ya no es una fuente fiable de lo que sucedió. Y está, bueno, las otras posturas bueno, que avalan que sí, que el hecho de que el propio testigo haya vivenciado cierta vivencia, eso le da la autoridad suficiente para decir, bueno, este es mi testimonio, yo estuve ahí, lo vi, le da el privilegio del reconocimiento, el privilegio de la memoria, el privilegio del haber estado en ese lugar y bueno, y que eso algunos consideran que sí es suficiente para considerar al testimonio y a la memoria que se transmite en él, incluso aunque sea con formas literaturizadas, como parte de la historia o bueno, de los estudios historiográficos y demás, y como fuente fiable de ese pasado reciente. Muy bien. Sí, una cosa, retomando un poco las dos preguntas que estaba haciendo, que hizo hace un rato Juan Esteban. Uno, cuando lee el artículo, sobre todo la primera sección del artículo, eh, hay una, hay una necesaria mirada interdisciplinar del problema, o sea, la definición de esos bordes que son tan difusos que uno no sabe muy bien cómo definirlos, exigen necesariamente que se haga no se podría hacer, qué sé yo, una mirada desde la estética o desde la psicología o desde el psicoanálisis o desde la historia, sino que necesariamente tienes que como que ir metiéndote al problema desde distintas líneas. ¿Quieres hablar un poco de ese problema de la necesaria interdisciplinariedad acá, por favor, Aileen? Sí, sí, sí. De hecho, en el artículo se enfoca más en, digamos, un análisis teórico, literario, crítico, pero creo que también ahí tiene algunas pinceladas del psicoanálisis, aunque muy breve. No recuerdo si también de algo hablé de la historiografía o de cómo lo recepciona la historia, pero sí, necesariamente es necesario estas conexiones interdisciplinarias porque es un problema tan complejo, tan enrevesado, tan difícil como mismo su objeto de estudio lo es, porque el testimonio es complejo, las experiencias de las que parten son complejas, son difíciles de entender, son difíciles de asimilar, de interpretar,
Entonces, pues así mismo resulta ser la crítica que intenta como ahí mirarlo un poco, ¿no? Y sí, de partida desde el psicoanálisis, porque es necesario entender también todos los procesos traumáticos por lo que pasa el testigo sobreviviente para contar la experiencia. Bueno, que eso de por sí es un tema larguísimo, extensísimo, todas las implicancias de la memoria, del trauma, de la distancia temporal con el evento, de los avances y retrocesos de la memoria, de los silencios, las lagunas que se encuentran en el testimonio que forman parte de este trauma que ha quedado, ¿no? De las fragmentaciones discursivas, por ejemplo, las subjetividades, los cambios temporales en la narración, todos esos son elementos que de alguna manera han sido tratados por el psicoanálisis como manifestaciones del trauma en la escritura. Eso por una parte. Por otra parte, el tema, bueno, de la historia, la historiografía y los estudios historiográficos, como ya mencionaba antes y me preguntaba Juan Esteban, igualmente, o sea, son fuentes fiables de datos, no son fuentes, solamente se puede recibir un testimonio como parte de un juicio, como parte de estos procesos, ¿no? De juicios que se realizaron inicialmente, terminan las dictaduras o ya pueden ser como documentos, digamos, histórico, es un tema complejísimo. Y por otra parte, la filosofía totalmente conectada. En mi caso específicamente he buscado mucho de la filosofía, conceptos o teorías, hipótesis que ayuden también a calzar un poco el vacío metodológico que existe en el estudio del género testimonial, que existe un gran vacío metodológico. La producción de obras testimoniales no ha parado, no ha cesado, es prácticamente inabarcable, son muchísimas las obras testimoniales que han surgido durante todas estas décadas. Sin embargo, existe todavía un vacío metodológico con la cual poder recepcionarlas con toda la, digamos, quizás la justicia que merecen. Y es por esta misma complejidad finalmente que presenta el género de partida. El testimonio es un género que ni siquiera ha sido, digamos, claramente definido, conceptualizado, no hay criterios unívocos que definen al testimonio. Y yo específicamente en este artículo creo que también habré mencionado algo acerca de qué conceptos de la filosofía y demás, como usted decía, por ejemplo, el intersticio, las desterritorializaciones, los bordes múltiples, las heterogeneidades, todos esos conceptos vienen finalmente de la filosofía, de Derrida, Ricoeur, Foucault, Agamben, obviamente. Sí, se nutre mucho también de la filosofía y probablemente falte muchísimo más que a lo mejor no voy a alcanzar yo a abarcar en mis investigaciones, pero siempre son bienvenidas todas las sumas, ¿no? De estos estudios. Yo quisiera como enfatizar, porque incluso con esa interdisciplinaridad a costas, perdón, o a cuestas, uno cree o siente más bien como lector y creyente todavía en los estudios literarios, que también el artículo satisface una lectura propiamente, vamos a llamarle, eh, no sé, filológica o literaria, en el sentido de que tú tomas como mucho cuidado y esmero en hacer una lectura, un análisis textual, ¿cierto? Que muchas veces tiende a perderse con esta eclosión temática y culturalista, pues el texto se vuelve un pretexto para hablar de todo, pero menos del texto, y en ese sentido, pues yo celebro mucho la apuesta que tú haces, y entonces ya digamos que desde esa perspectiva de las estrategias narrativas, tú hablas de la fragmentación, del desdoblamiento, de la no linealidad, pues queda muy claro en el artículo que esto refleja o da cuenta, ¿cierto?, de una suerte de trauma individual, pero me preguntaba yo si acaso esas estrategias tienen también una implicación en el terreno ya mucho más colectivo, comunitario, gregario, es decir, no ya para pensar el trauma individual, sino también propiamente hablando las fracturas sociopolíticas de las dictaduras en el Cono Sur. Entonces, no sé si a partir de lo que tú escribiste, pues también te has puesto a pensar ya no en un sujeto individual, sino colectivo en términos de qué nos dice esa fragmentación, ese desdoblamiento, esa no linealidad, a un nivel mucho más macro, quisiera yo plantearlo. Claro, totalmente, sí, totalmente. Finalmente son elementos que dan cuenta, ¿no? Primero del trauma individual, de quien habla, de quien escribe, de quien recuerda. Pero inevitablemente, de hecho, el testimonio surge con una connotación colectiva muy marcada desde su institucionalización en los años 70.
se considera como un género que es meramente colectivo, no como la autobiografía, no como quizás la novela, que hay más un posicionamiento, digamos, autoral individual. El testimonio es un género muy colectivo que, claro, que finalmente da cuenta de procesos socioculturales, históricos, políticos, o bueno, en este caso de los procesos dictatoriales, que son totalmente colectivos, que no es algo que le pasó a una persona, que no es un evento íntimo, personal, sino que de alguna manera se conecta, me imagino, bueno, me imagino, no sé, con la individualidad de cada uno que lo vivió, pero también con los familiares, también con los amigos, también de manera general con toda la sociedad que fue testigo directo o indirecto, o los que no hemos sido testigos, no fuimos testigos, ¿no?, de esos procesos, y que a través de estas obras pues vemos eso, esa fragmentación, esos silencios, esos vacíos, esas lagunas, como la huella y como el rastro, ¿no?, de lo que fue. Y directamente en cada obra también esto se ve, este elemento, digamos, de la colectividad, y o sea, en muchos elementos, pero uno, por ejemplo, que yo comento en el artículo es el caso de Alicia Cosamé y su texto con el personaje de Sara, que Sara, el personaje como tal, no, digamos, no existe, es un desdoblamiento de ella, y dice que es porque en ese personaje se aúna finalmente todas las vivencias de ella, pero también de las que no pudieron contar su historia, su vivencia, de las que no lo han podido contar porque no sobrevivieron, de las que no lo pudieron contar porque quizás no tienen, digamos, la manera de escribirlo, o bueno, de llevarlo, ¿no?, a los lectores, y que ella prefirió buscar este personaje, Sara, que no es un personaje, o sea, es un personaje ficcional en el sentido de que no existe la persona Sara, pero a la vez existe, reuniendo todas las memorias y todas las vivencias y todas estas, bueno, todas estas memorias y vivencias de los que como ella también, bueno, sobrevivieron o no a las dictaduras. Yo pensando en que en Alicia Cosamé, precisamente, el epígrafe del artículo es un pasaje de Alicia Cosamé. Quiero Claro. leerlo rápidamente. Si tuviera que escribir un testimonio directo de los años dictatoriales o de la primera experiencia, o de mi primera experiencia durante esa dictadura, posiblemente lo haría, aunque a costa de enfermarme severamente. Ahí está el tema del trauma, punto. Y luego dice, la mediación de la ficción me salva. Y es ahí en donde como que se define claramente ese territorio intersticial en el que Sí, sí. ¿te quieres comentar algo sobre el epígrafe o un poquito más sobre Alicia, por favor? Sí, o sea, hay autores, autoras, que como Alicia Cosamé explicitan directamente en las obras, en paratexto, incluso en entrevistas aparte, que sí utilizan, digamos, elementos ficcionales, que sí literaturizan en sus testimonios. Ese es el caso de Alicia Cosamé, también es el caso, por ejemplo, de Nora Stresilevich, que también se ha declarado ya en muchísimas ocasiones, como decía, en entrevistas, en otros trabajos ensayísticos, que sí ha necesitado hacer uso de estos procedimientos, digamos, ficcionales o de la literatura para poder contar la vivencia traumática. Pero existen, ya que estamos hablando de ese tema, otros autores, como por ejemplo Hernán Valdés, y con el caso de Tejas Verde, que también fue como un poquitico polémico, porque Hernán Valdés quiere que se le lea como testimoniante, él reclama que se le lea como un testimoniante y manifiesta como cierto enojo con algunos lectores que lo van felicitando por su nueva novela. Y él dice, no es una novela, es un testimonio. El tema es que Hernán Valdés ya era como un escritor bastante consagrado, había escrito novelas anteriormente, había escrito poesía, y lo felicitan entonces por su nueva novela. Entonces él se muestra un poco enojado y tiene la necesidad después en una segunda edición de declarar que no es una novela, que él reclama que se le lea como testimoniante, que son reales los hechos, pero la crítica los recepciona de otra manera, porque por ejemplo Ariel Dorfman dice no es un testimonio puro como tal, porque es un diario reconstituido, como si estuviese escribiendo los hechos en el momento en el que pasan, como se hace con un diario, como se hace en un diario, pero no fue así, o sea, lo escribió después. Entonces ahí está como igual ese encuentro entre la intencionalidad del autor, que quiere que se le lea como un testimoniante, y que su libro sea recepcionado con toda la veracidad, digamos, que tiene, y bueno, la crítica que lo recepciona de otra manera. Pero en esa intencionalidad también con que se escribe una obra, también ahí hay una marcada diferencia entre que sea una obra
digamos, totalmente de ficción o totalmente factual, o que tenga, digamos, estos rasgos de veracidad, o que sea como, bueno, una novela o algo ya más ficcional. Ficcional. Yo quisiera profundizar en la pregunta que hacía Hugo, hacia la mitad de la página 92 del artículo, y leo textualmente, tú planteas lo siguiente: no obstante, también se sustenta como otra de nuestras hipótesis que la articulación de lo ficcional y lo factual en dichos relatos no responde casi nunca a decisiones estéticas, sino que aquella fusión, perdón, proviene de la complejidad que conlleva reconstruir la violencia traumática. Yo concuerdo plenamente contigo, pero a la par, pues también pensaba en si acaso recurrir a cierta ficcionalización no implica ya de entrada un juicio estético al momento de uno querer contar lo que quiere contar. Entonces, no sé si quisieras profundizar como en hasta dónde va lo ético y dónde comienza lo estético, o si lo estético también se trasvasa hacia el polo de lo ético, etcétera, etcétera. Sí, yo creo lo mismo, que definitivamente al final sí hay algo que tiene que ver con la estética, en la reconstrucción Mm. al final del texto, en el orden formal interno que se le da. Pero yo creo que ahí más bien me refería a la intención con que Ya. fue concebido quizás el texto, como el caso, por ejemplo, de Hernán Valdés, que no tuvo la intención de crear un texto, digamos, bonito estéticamente. De hecho, él lo comenta en una entrevista de que, bueno, si quedó literariamente muy logrado fue a causa de sus prácticas literarias, pero no porque haya sido creado con esa intención. Y en el caso de Nora Strehilevich, por ejemplo, menciona que claro, que tuvo que hacer uso, por ejemplo, de poemas, de poesía, de canciones, de imágenes más metafóricas para poder contar la violencia, ¿no? El trauma. Y en ese caso lo mismo, puede que haya sido un texto que uno lo lee y se ve como, digamos, literariamente bonito dentro de todo el horror, ¿no? Que cuenta, pero que quizás no fue construido con esa intención. Yo creo que tiene que ver más con la intención, porque estéticamente finalmente puede quedar un producto que estéticamente sea, Ah, bueno, considerable, ¿no? Pero quizás en la intención es donde eh, ahí se prevalece. vea la diferencia de si realmente lo haces con esa intención o no. Hay otro autor que creo que no lo mencioné en este texto, pero es porque forma parte de mi tesis de doctorado, que se llama Carlos Bischoff, que es argentino, que él en una entrevista sí dice, por ejemplo, explícitamente, que él es como muy pesado, que es como muy pesado, muy así, como muy rígido, muy tenso, y que para que el texto lograra llegar a los lectores y poder transmitir, digamos, la esencia de lo que él quería transmitir, la subjetividad, la intimidad de lo que quería contar, pues tenía que crearlo de alguna manera un poco más suavizada, en otras palabras, más literaria, más estética. Entonces, en esa entrevista le preguntan, bueno, pero ¿por qué? Bueno, dice que soy muy pesado, no había manera de que escribiera como quería escribir, si no iba a ser como quizás bien recibido. Entonces ahí en la intención igual yo creo que hay un punto como... Muy bien. Yo no sé, profesor, adelante. No, sigue, sigue, sigue. Bueno, porque digamos que Aileen estaba planteando la ecuación desde el polo de la emisión, pero seguía preguntándome por la recepción. Es decir, me queda completamente claro de que hay una intención, ¿cierto? Por querer hibridizar, si se me permite la expresión, estos dos maneras de concebir la escritura, las prácticas escriturarias, pero no porque una pesa, es decir, pesa obviamente el carácter ético, y de reconstrucción de uno mismo en tanto sujeto, víctima o sobreviviente. Pero me preguntaba también como al momento de equilibrar, ¿cierto? Esa necesidad de testimoniar con el riesgo que implica toda la estetización del dolor. ¿Qué papel, no sé si de pronto tú has tenido la oportunidad estando ahí en medio de la sociedad chilena, pues, qué papel juega o ha jugado el lector en este proceso de interpretación? Es decir, ¿se han acercado a él con ojos enteramente ficcionales, o si hay como una especie de aceptación tácita de que hay un juego por querer conciliar dos maneras de entenderlo? Creo que está muy ligada a la primera pregunta que te hacía en términos, pues, de la legitimidad del testimonio como un documento histórico. Yo creo que hay
creo que lo que he visto de manera general, aunque pueda haber obviamente sus excepciones, de que si hay un entendimiento tácito, implícito, ahí sobreentendido, de que lo que se recibe, se recepciona, lo que se está leyendo es un testimonio de alguien que fue testigo y que fue sobreviviente de un proceso, real, que sucedió, de un proceso dictatorial en este caso. Pero yo creo que eso se sabe también a partir de este acuerdo implícito, pero también va por el lector saber y conocer quién es este autor. O sea, porque si yo no sé con antelación quién es, no sé, Alicia Cosamé, cuando lea su obra, me va a parecer a lo mejor una novela, me va a parecer a lo mejor una obra de ficción con elementos quizás reales, con elementos referenciales, quizás alguna alusión, bueno, a la dictadura, alguna alusión quizás a, no sé, a la violencia, a la tortura, pero lo puedo recibir como una novela. Entonces Claro. yo creo que también tiene que haber cierto conocimiento previo de parte del lector de a qué se está acercando, de qué está leyendo, de a quién está leyendo. Pero yo creo que sí hay un buen entendimiento ahí en Y yo esa. creo que eso responde en el fondo a la necesidad de repensar esa ya, creo yo que obsoleta en algunos puntos, muerte del autor. Yo creo que en ese sentido ya la figura del autor vuelve a pesar en esta manera de acercarse uno como lector a este tipo de producciones textuales, porque pues bien dices tú, una sola biografía nos puede marcar un horizonte de expectativas muy claramente demarcado, y en términos de qué esperar, vuelvo, insisto. Entonces, creo que también tu artículo apunta a la necesidad dentro del contorno de esta nueva manera de concebir el testimonio, de pensar la figura del autor nuevamente como un eje central, un entramado fundamental de este proceso de codificación lectora, ¿no? Sí, Sí, totalmente. una cosa, yo un poco has nombrado ya varios autores. Yo quería como teniendo en cuenta que has nombrado, digamos, varios autores, varias obras, ¿por qué no intentar hacer como un ejercicio un poco de sistematización? ¿Qué países se tomaron para hacer el corpus? ¿Qué periodo se tomó? ¿Qué autores se tomaron? ¿Qué géneros se tomaron? Y sobre esa base ir como afinando más cosas. Sería como una primera pregunta. Y una segunda pregunta es que leyendo de todas maneras, hay escenas, pues leyendo el artículo y pensando como en cosas que uno ha leído por su cuenta y tal, aparte, por ejemplo, el volver sobre el tema de la infancia termina siendo como un tema aquí fundamental, que no solo es volver sobre el momento del acontecimiento horroroso y traumático que tuvo que vivir una persona, sino también la infancia como ese momento narrativo en donde se pueden recordar cosas, volver eventualmente sobre una Arcadia que fue rota o alguna cosa de esas. Como estrategia narrativa funciona de las dos maneras. ¿Querrías hacer eso primero como esa sistematización, pido yo en este Sí, momento, por una parte, y luego como volver sobre estrategias de ese tipo, la infancia, por ejemplo? sí. Bueno, en el artículo se presenta un corpus bastante amplio que si bien digamos, no se profundiza en cada una de las obras porque son muchas, son 9, sí se tuvieron en cuenta, todas porque forma parte de este corpus que trabajo, ¿no?, en este proyecto de investigación, que son 3 de autores chilenos, 3 de autores argentinos y 3 de autores uruguayos, ya que es el escenario que en este caso se toma como punto de partida para el análisis textual, ¿no?, a partir de las dictaduras del Cono Sur. Yo tenía inicialmente la idea de que las obras fueran escritas a partir del año 90, por el tema de que a partir de esta reinstitucionalización del testimonio es que se tiene en cuenta con esta narrativa humanitaria, como le llama Teresa Basil, estos elementos que empiezan a configurar el testimonio, entre la ficción y lo factual, ¿no?, entre lo ficcionario y lo factual. Sin embargo, bueno, leyendo las obras y demás, investigando, etcétera, uno se encuentra que también antes de los años 90, como es el caso de Hernán Valdés, hay testimonios, y no es el único, pero bueno, lo traigo a colación porque es que estamos mencionando, hay testimonios que también hacen uso de estos procedimientos literarios para contar la vivencia traumática, etcétera. Entonces, bueno, ampliamos un poco más esta periodización, ¿no? Y por eso es que se abarca un poco más el tiempo. Y
Bueno, respecto a eso, era esa la pregunta, ¿no? Sí, lo Los primero era así, autor, los como países, ubicar los los años. tiempos, las obras, autores, qué sé yo, Sí, pero vamos la a ver. otra era como esos autores, por ejemplo, eh, testimoniantes, voy a poner las comillas en este Sí, el momento, tema de la por ejemplo, se infancia, sirven de la infancia como claro. un espacio recreado en sus obras por dos razones. Una, porque es la infancia en el momento del trauma, pero también otra porque la infancia es un espacio pues, narrativamente maravilloso para poder contar cosas. Sí, sí. De hecho, fue uno de los elementos que se encontró ahí como común, digamos, en algunas de las obras donde se logra ver también esta manifestación del trauma a través de la experiencia. Y lo menciono con Nora Strežilevich, por ejemplo, que conecta un evento de la infancia, que es cuando visita el dentista, y lo conecta con un momento, digamos, de violencia física, ¿no? Un momento en que relacionado con la tortura física, específicamente, aunque también psicológica y demás. Entonces, bueno, ella describe en la obra ahí este momento en que recuerda que está sentada, me imagino que en la silla de tortura, pero ahí se rememora de cuando estuvo sentada en la silla del dentista, de cuando, no sé, le están arreglando los dientes y hay sangre y no la dejan hablar y no le salen las palabras y bueno, y lo conecta ahí de forma muy bonita, muy metafórica y muy poética, que yo no voy ni a acercarme ahí eh, digamos, a decir, no específicamente lo que escribió, pero hace esta conexión y esta remembranza de cómo se conecta un lugar digamos, donde se está padeciendo un dolor físico específico con esta memoria de la niñez. Lo mismo con Jorge Montealegre en Frazadas del Estadio Nacional, cuando está bueno, en el Estadio Nacional, que los tienen detenidos y demás, y recuerda como en ese mismo lugar, cuando era niño, jugaba con su hermano, iban a ver los partidos de fútbol, y el guanaco, que es este camión gigante que se utiliza que lo usan los carabineros y los policías en las manifestaciones y demás. En ese entonces los mojaba, pero era como un juego. En esta ocasión no, en esta ocasión ya está detenido, va a ser torturado. O sea, es la conexión de este lugar que significó una cosa en la infancia, pero que ahora pues es otra, ¿no? Y Carlos Liscano también es otro de los autores que rememora cosas digamos, de su infancia a través de este momento que está bueno, en el proceso, ¿no? De la represión y demás, de que dice, soy como un niño de 7 años, recuerda cuando su padre le decía que lo quería firme, dice, bueno, ahora estoy firme como mi padre quería, un niño de 7 años que piensa todo, que calcula todo, o sea, es un hombre, pero él se ve y se piensa como un niño en el sentido de que como que no entiende lo que está pasando a su alrededor, no encuentra explicación, pero está firme como quería su padre, ¿no? Pero en ese caso es porque, bueno, está bajo el proceso, ¿no? Dictatorial. Y sí, son como anécdotas y conexiones muy bonitas, no sé si sea la palabra, pero sí son bonitas dentro de todo el horror que encierran, son como metáforas muy bonitas que utilizan los autores para hacer esa conexión, ¿no? En el momento indeleble de la tortura, de la violencia y del dolor físico y cómo viajan mentalmente a la infancia, ¿no? Y a estas otras imágenes que les recuerdan la niñez. Sí, claro. Perdón, ya leí la palabra, Juan Esteban. Es que estaba pensando en una novela de Gael Fayet, en Pequeño País, una novela francesa del 16, y en Jacarandá del año pasado, también del mismo novelista rapero francés, ruandés, que escribe sobre su infancia para intentar entender lo que fue Ruanda, ¿no? Lo que fue ese drama horroroso de ese genocidio ruandés y el lugar al que acude para el lugar simbólico, el lugar geográfico, espiritual al que acude es su infancia, ¿no? Es cómo es él viviendo allá, sus amigos, la escuela, la gente con la que se mantenía, y cómo en un momento dado su infancia fue rota con las masacres y con las matanzas, y cómo un hombre luego ya de 40 años está intentando entender lo que fue eso, y la manera de entenderlo es vaya a la infancia y allá pensando en sus amigos, en sus diálogos, que va a lograr entender entender su propia historia. No quiero decir un lugar común, esa visita al lugar de la infancia termina siendo decisiva para poder intentar contar lo inenarrable, narrar
lo inenarrable, contar esas cosas que no tenemos como mostrar lo que pasó. Mm, Simplemente quería decir eso, perdona. Juan sí. Esteban. Dale, qué pena, Aileen, tranquila. No sé Ah, si vas a complementar. no, no, que también, una última cosita que también a veces aparece quizás también en algunas ocasiones como un momento de fuga mental, por ejemplo, en el caso de Nora Stregilevis, que se sobreentiende que es un momento en el que la están torturando y quizás como fuga mental, más allá bueno, de que busca entender qué está pasando y demás, como mismo también con Carlos Liscano, es un momento de salirse, ¿no? De lo que está pasando en el momento y de irse, bueno, a la infancia y tratar no minimizar lo que le está pasando, pero tratar de achicarlo un poco, como que, bueno, estoy en el dentista. Os recuerdo cuando mis padres me llevaron al dentista y me sacaron los dientes y estoy con la sangre. Entonces trata como bueno, eso, de acomodar un poco lo que está sintiendo en el momento a través de esa fuga mental hacia un lugar mejor, hacia un lugar que le trae quizás un poco más, no sé, de tranquilidad en ese momento tan complejo, ¿no? Yo quería preguntar, a manera de extensión o de profundizar en la primera pregunta que hacía Hugo con respecto a estos criterios de selección, eh, con respecto al corpus. Pues sin duda alguna, digamos que tu artículo menciona diferencias contextuales, pero termina, a fin de cuentas, como enfatizando los rasgos comunes entre los autores, ¿cierto? Eh, pero me preguntaba yo cómo es que operan, si es que operan, las especificidades históricas de cada uno de estos países en estas narrativas. Es decir, atendiendo al hecho de que, pese a que se han concebido de manera medianamente monolítica las dictaduras en el Cono Sur, cada una a su manera tuvo diferentes modus operandi. Entonces, no sé si tú estarías como en condición de decirnos, perdón con el pito aquí, si tú estarías en condición de decirnos que hay, digamos que un lenguaje del trauma compartido en la región, o si las diferencias son más significativas, o insisto, o si efectivamente hay una especie de poética transnacional del trauma postdictatorial. No sé cómo has concebido tú esto ya en su especificidad histórica, cada uno de Sí, estos tres países. a ver, yo creo que lo acabas de describir de una manera que ni siquiera a lo mejor yo lo hubiese hecho. Yo creo que sí existe este lenguaje, ¿cómo fue que mencionaste? Me gusta eso, Yo como hablé un una lenguaje poética del trauma transnacional. o una poética sí, porque Ujú. independientemente de que los contextos hayan sido muy distintos, porque sí fueron distintos a pesar de sus semejanzas y demás, sí fueron muy distintos, cada uno tuvo sus particularidades, sus porqués, sus causas, sus consecuencias, sus modos operandi, en fin, socialmente, culturalmente, políticamente, cada país lo vivió de una manera muy distinta, el antes, el durante y el después también. Claro, cuando uno va a la esencia como ya del texto, de la experiencia que se transmite, que se narra, las herramientas que se buscan, estas estrategias de reconstrucción del trauma, casi todos están atravesados por mecanismos muy semejantes, muy similares y yo creo que sí, que existe como esa poética digamos, del trauma, del dolor, de la memoria, de la subjetividad, de la intimidad, que va más allá de la especificidad, digamos, del hecho en cada país, ¿no? Como es un tema, digamos, más bien humano que finalmente los conecta a todos. Da igual si es de los años 80, de los 90, de 70 en Argentina, en China, en Uruguay bueno, o en cualquier país. Es algo que toca más bien lo humano, lo íntimo, lo subjetivo, lo emocional, lo mental. Y eso ahí yo creo que los hace conectarse mucho. Además de que también, por ejemplo, cuando han sido estudiados por el psicoanálisis, no se Claro. diferencian de si fue Chile, si fue Argentina, si fue Uruguay, Ujú. si fue de tal año, si fue del otro. Se analizan como más bien estas estrategias, claro, estas estrategias Bueno. narrativas de representación del trauma. Aileen, hay un momento de tu artículo que me pareció muy interesante porque digamos que me acerca un poquito ya como a intereses investigativos propios cuando discutías un poco por allá el Bataraz de Rosenkopf, de Mauricio Rosenkopf. eh,
en un momento determinado hablas del devenir animal, ¿cierto? De la figura del gallo en este proceso de escritura. Y pensaba mucho en este libro de Gabriel Giorgi, Biopolítica y formas comunes, de cómo el animal en la literatura latinoamericana a partir de los 70 se vuelve como una especie de signo político. Me pregunto por el animal o por los animales, el mundo animal que pueda estar, pero ya en un sentido más amplio por el papel que cumple la naturaleza en estos procesos. Y lo digo particularmente en el caso chileno, pues hay un antecedente claro que es toda la obra poético-testimonial de Raúl Zurita, en donde el desierto de Atacama, por solo mencionar un ejemplo de muchos otros autores, pues cumple un papel fundamental, perdón, y ahí en muchos casos uno ve cómo ciertas figuras retóricas como la metalepsis, por ejemplo, ayuda a entender los cuerpos individuales como partes de un cuerpo ya nacional o territorial o natural mucho más amplio. Entonces, quería era como preguntarte si en lo que has venido haciendo también te has preguntado como por el papel que ocupa la naturaleza. Y te lo pregunto porque estuve leyendo varias cosas tuyas, entrevistas que te hicieron, y sé que hay una pregunta por lo antropocéntrico también muy claramente marcada en tu horizonte investigativo. Sí, sí. Sí, de hecho, las investigaciones anteriores, entre ellas la doctoral, iba muy referida a este tema de la conexión entre la literatura testimonial y los procesos dictatoriales con la biopolítica, el antropocentrismo, humanismo, pero iba más bien por la línea de cómo, por ejemplo, en estos procesos dictatoriales ocurre un proceso de animalización del ser humano, un proceso de devenir animal en algunas ocasiones y no solamente, digamos, animalización de, por ejemplo, los militares hacia los detenidos, en el sentido de que comienzan a verlos como animales, a tratarlos como animales, comienzan a tener una vida caracterizada como, bueno, como los animales, sino también como el mismo sistema dictatorial, digamos directamente los militares, se animalizan a sí mismos cuando animalizan al otro. Entonces, en ese sentido también claro, he analizado ahí esos devenires y en el caso de Mauricio Rosenkopf y el Bataraz, que es el que analiza específicamente este artículo, se ve, por ejemplo, este devenir del hombre gallo, cuando él se ve reflejado en un gallo imaginario que supuestamente le dan para que no caiga en la locura. Sin embargo, se evidencia en el texto que él ya cayó en la locura porque ese gallo no existe. Entonces él dice, me lo regalaron para que no caiga en la locura, pero bueno, el gallo no existe, él cayó ya en la locura. Pero empieza a describir el proceso, digamos, de violencia, de tortura, por el que él pasa a través del gallo. Es decir, a él no lo torturan, es al gallo al que lo torturan. Lo llevan a la sala 8, le dicen que lo hacen hablar, que, bueno, es el gallo el que pasa todo ese proceso. Y es también una de las formas, ¿no?, que encuentra este autor también para narrar, por ejemplo, esa experiencia traumática. Pero a la vez él también se animaliza, es decir, el gallo se humaniza y él se animaliza. Él comienza a ver que le están saliendo plumones axilares, que comienza a comer maíz, que está caminando como un gallo, que dice cuando me llevan a la sala 8, que es la sala de tortura, no dije ni pío. Entonces él siente que ya se está animalizando, es una metáfora de ese ya no reconocerse como humano, sino ya reconocerse como un animal en condiciones animales, ¿no? Y claro, ahí está muy presente todo el tema del humanismo, el antropocentrismo, todos estos binarismos hombre, animal, humano, animal humano, animal no humano, y ahí, bueno, igual es un tema amplísimo. Amplio. Sí. Una cosa, yo pensando hace un rato en lo que la mención o la alusión que hizo Juan Esteban a Raúl Zurita, una cosa que hace Zurita en su poesía y que tú comentabas en alguna parte del artículo, es como a veces se comienza a jugar en la materialidad propiamente dicha de las obras, a hacer juegos, por ejemplo, con tipos de tipografía, tipos de página, cambios en las presentaciones o en los tipos de letra, que hacen que si la materialidad de la obra misma obliga al lector un poco a parar y a decir, espere, aquí está pasando algo que es algo más, que hace parte también de ese mensaje, de ese testimonio que me quieres dar. ¿Quieres hablar un momentito de eso? Sí, sí. Bueno, en el artículo no hablo específicamente de Raúl Zurita, aunque claramente es un ejemplo en donde se, Sí, digamos, claro, claro. se lleva al límite de estos procedimientos, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el artículo donde más se puede ver digamos, este análisis en la obra de Nora Streжилevich, La Argentina con su obra específicamente Una sola muerte numerosa, donde utiliza, claro, fragmentos de periódicos, por ejemplo, incluye una poesía, fragmentos de canciones, utiliza epígrafes, frases en negrita o citas, frases en cursiva. Es como un collage, digamos, de diferentes registros, por decirlo de alguna manera, que dan cuenta de muchas cosas, dan cuenta de la dificultad de asimilar el trauma, de la dificultad de reconstruirlo, de la dificultad de encontrar un lenguaje lineal también, un lenguaje, digamos, comprensible en el que se pueda transmitir la experiencia y esa necesidad de tener que utilizar diferentes formas, diferentes registros, tipografías, etcétera, para poder tratar de contar, ¿no? De hecho, en algún momento ella dice, bueno, si el libro cantaba, rumiaba, olía, entre palabras quedaban las cosas que uno no podía decir. O sea, trataba de decirlo de diferentes maneras, pero finalmente ella sentía igual que le faltaba, ¿no? Eh, ese lenguaje para poder contar la experiencia. Claro, y que son de todas maneras, un poco también siguiendo con lo que dijo Esteban hace un rato, de la misma manera que las animalizaciones, por ejemplo, de los personajes o los cambios en las tipografías hacen parte como de estrategias narrativas de construcción de la ficción, en donde lo que se quiere es como mostrar lo que no se puede narrar, ¿no? Como muestro el trauma, eventualmente, o muestro la herida, pero el lector no la va a poder ver a menos que haya una fotografía en el libro, o hago una metáfora o hago un símil o cambio, juego con el tipo de letras, ese tipo de necesidades textuales, digamos, que aparecen que se dejan ver en necesidades textuales, digamos, que el límite es entre la construcción del testimonio y el paso a la ficción, esas estrategias, digamos, a las que se acude, que me parece que son bien bonitas y que unen también esa cosa de la animalización, por ejemplo, o con juegos con tipografías, ese tipo de cosas. Perdón, Juan. Claro. No, en realidad, pues yo quería, ya en aras de cerrar, y ahorita ustedes pues dialogaban mucho en torno a la infancia. Yo siento que hay también como una visión neorromántica con todo lo problemático que pueda ser eso, eh, porque a fin de cuentas, si se cree que el lenguaje o cierto tipo de lenguaje, en este caso la mezcla entre lo factual y lo ficcional, pueden efectivamente dar cuenta de lo que en teoría debería ser o es irrepresentable, pues hay también como una noción de aquello, un sublime, un tanto negativo. Y yo me sigo preguntando como por las implicaciones éticas de estetizar toda esa experiencia, pero que es algo que sí o sí como críticos tenemos que hacer. A fin de cuentas estamos trabajando con textualidades, nos estamos atreviendo a emitir juicios o valores estéticos con respecto a las obras. Entonces, yo no sé, Aileen, cómo has visto tú en el contexto de la academia chilena esa tensión más bien entre los que todavía están, digamos que, apegados a esa especie de testimonio punitivo, como lo bien mencionabas tú, versus esta nueva otra matriz ya mucho más humanitaria, siguiendo el proceso de reinstitucionalización que tú mencionabas de Basile. ¿Cómo te sitúas ahí de cara tú como a esos dos polos, si es que hay una tensión inherente a cómo la crítica se está enfrentando a este tipo de cosas? Sí, la tensión está, pero hay tensiones Sí. alrededor de muchísimos temas del testimonio, son muchas las tensiones. Eh, Mi posicionamiento, porque me preguntas ya directamente por mi posicionamiento, es que creo que la autoridad que tiene el testigo, el testimoniante, sobreviviente, frente al hecho vivenciado, es suficiente como para que haga uso de estas poéticas si necesita al momento de transmitir la experiencia. Ahora, claro que uno no va a ser ingenuo, ¿no? Siempre de no preguntarse quizás, no sé, qué puede ser verdad, qué no. Claro. Siempre hay esas preguntas, desde la historiografía se hacen, ¿no? Puede haber algún error acá, puede haber algún desliz.
pero creo que si se filtra en el texto alguna, digamos, incongruencia, algún error, alguna incoherencia respecto a los hechos, creo que proviene precisamente de esto que he repetido ya varias veces, del trauma, de la complejidad, ¿no? De transmitir esa experiencia. Y bueno, yo me posiciono directamente a favor de que hagan uso de, digamos, de todos los recursos que brinda la lengua, que brinda la palabra, que brinda la poesía, puede ser también incluso la música, el teatro, las artes, cualquier tipo de expresión para poder contar algo de lo que vivenciaron y que nunca jamás va a llegar a ser incluso lo que se vivenció, ¿no? Y todos los testimoniantes concuerdan en eso, en que por mucho que innoven, que literaturicen, que ficcionalicen, jamás van a llegar a, digamos, a transmitir con la fidelidad milimétrica que esperan los lectores la vivencia, porque además es imposible, no se puede duplicar ni mimetizar, ¿no? Ni copiar, ni calcar el pasado reciente, los hechos, ¿no? Eso es imposible. Tratan simplemente de marcar alguna ruta y mientras no vaya por lo, digamos, por lo falso, por falsear, por Claro, mentir, que eso ya son otras intenciones. sí, El sí. tema de la ficcionalización creo que es total y de la literaturización creo que sería totalmente comprensible. Perdón, no, es que en todo caso, escuchándote, cuando llegó el artículo hace un año, pues todo el proceso de edición y de elaboración, es que estaba yo leyendo en Colombia, la Comisión de la Verdad sacó uno de los tomos de la Comisión de la Verdad, se llama Cuando los pájaros no cantaban, que es como la que recoge los testimonios pues, de la guerra en Colombia y de todo este horror que hemos estado viviendo acá. Y entonces el prologuista, Eduardo Castillejo, se me olvidó el nombre, Alejandro Castillejo decía que hay que separar lo ficcional y lo literario del valor testimonial que esto tiene, y como que era muy radical. Entonces casi que uno tenía que alzar la mano inmediatamente. Oiga, pero ¿por qué le puso al tomo cuando los pájaros no cantaban? Porque es que, porque es que ese título como que rompe su hipótesis de prologuista y tal, la rompe por completo el título porque necesariamente obliga a reconocer que, como lo dice en tu epígrafe, a veces el dolor que está asociado con el testimonio que podría llevar al testimoniante a casi que revivir el horror y una cosa terrible en su vida, a veces ese horror se logra superar acudiendo a la ficción, acudiendo a una figura, a una metáfora, a un símil, que no quiere por ningún caso quiere sustituir o mentir, sino que lo que quiere es ofrecer una mirada distinta, una mirada nueva, una mirada más amplia. Eso es como una cosa. Y otra cosa que yo siempre he pensado que no es gratuito que muchos de los documentos, por ejemplo, de Comisión de la Verdad, qué sé yo, en Argentina o en Perú o acá en Colombia, sean unos volúmenes que uno los lee y tienen un carácter estético de una calidad en la prosa. No son textos jurídicos enunciando los tres mil Eh, ochocientos veintisiete casos de tortura o los 4.000. No, no, no. Son unas cosas en donde de verdad la sensibilidad, qué sé yo, de Ernesto Sábato en Chile cuando escribió esto, uno lee eso y es una cosa extraordinariamente bella sí. con todo lo que implique aquí, bella, porque transmiten de verdad el horror de unas situaciones que se han estado viviendo. Eh, no sé, quería comenzar a cerrar con eso, como dijo Esteban. ¿Algún último comentario sobre tu artículo, Aileen o Esteban? Yo estoy completamente de acuerdo, Hugo, porque el trabajo de Aileen creo que nos da pautas para justamente pensar cómo es que estamos trabajando aquí los testimonios en Colombia. En un momento determinado también quise como hurgar en esto, en este tomo testimonial de cuando los pájaros no cantaban y efectivamente hay una línea, un parapeto divisorio muy claramente marcado. Entonces, claro, Castillejo Cuellar, en tanto editor, ya lo pone a uno como en una tónica muy determinada en términos de cómo acercarse estética y éticamente hablando, pero el texto se rehúsa a ser leído de manera tan aplanada, si se quiere, y alimenta, digamos, que las dos vertientes. Entonces, creo que a manera de nota final nos dejas para pensar
a los que estamos interesados en el contexto transicional colombiano, en cómo acercarnos a estos testimonios ficcionales, testimonios poéticos o ficciones testimoniales. No sé, también el término creo que es lo menos importante en este momento, pero sí dar cuenta de esa especie de entrecruzamiento entre polos que han sido concebidos como irreconciliables en el marco de los estudios sobre testimonio. Entonces, celebro mucho tu artículo, tu apuesta y gracias por arrojar luces para un contexto tan diferente al del Cono Sur como lo es el colombiano. Ay, agradezco muchísimo las palabras y una última cosita igual, ya para cerrar el tema, hay una frase de Derrida que me gusta mucho, que igual siempre cito, que dice, el testigo, bueno, así parafraseando, el testigo está solo y no tiene testigo. O sea, el testigo no tiene testigo, o sea, él es portador de una soledad sobrecogedora. Entonces no queda más que creer o no creer al testigo que sin testigo quiere testimoniar de algo. Entonces queda eso, o sea, creer o no creer, porque el testigo no tiene testigo que lo acompañe. Entonces, Ailín, muchísimas gracias por el trabajo, por el artículo que ustedes pueden encontrar en el número 35 de Perífrasis. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu investigación, por habernos enviado ese trabajo tan bonito. Y nada, Juan Esteban, muchísimas gracias también por ayudarnos acá a pensar No, en ese trabajo y nada, pues seguir en contacto, ¿vale? claro que Muchísimas sí, a gracias a ustedes todos, muchas ¿vale? gracias por la invitación también. Listo, buenas tardes. gracias, gracias Cuídense a mucho. todos. Chao, Ailín, chao. Luego.